Señoras y señores, muy buenos días, amable teleaudiencia de Migrados Televisión que se emite desde Bilbao, Euskal Herria. Bienvenidas y bienvenidos a Panorama con la realización de Diversa Comunicación. Yo soy Eliezer Jiménez Julio, saludándoles desde Ginebra, Suiza. Agradecemos a Maya el apoyo técnico en los estudios centrales en Bilbao. Nuestro programa de hoy, Colombia, antioqueñidad, corrupción y vacas. Por estos días, en el departamento de Antioquia, en Colombia, la extrema derecha politiquera, esa oligarquía rancia, discriminatoria y racista de esa región colombiana con el propósito de atacar al gobierno nacional del Pacto Histórico en cabeza de Gustavo Petro, ha venido sacando a relucir un regionalismo que nosotros podríamos catalogar de chauvinista y ha propuesto recoger dineros del público para supuestamente realizar ciertas obras. Para conocer qué hay detrás de ese regionalismo antioqueño, hemos invitado a Reinaldo Spitaleta. Él es un personaje muy interesante en Colombia, nacido en Antioquia, escritor, autor de una treintena de libros, entre novelas, ensayos, reportajes, historiador de formación, profesor, conferencista con una columna semanal en el importante diario El Espectador de Colombia. Y me atrevo a decir sin temor a equivocarme que Reinaldo Spitaleta es hoy uno de los mejores cronistas de Colombia y Latinoamérica, cronistas del momento. Con él vamos a hablar de antioqueñidad, de la corrupción antioqueña y de las vacas. O sea, una recolecta de dinero que vienen proponiendo los riquitos oligarcas, politiqueros, racistas y discriminadores antioqueños. Recoger dinero, ¿para qué? A eso nosotros popularmente en Colombia le llamamos vaca. Maestro Reinaldo Spitaleta, muy buenos días. Gusto en saludarte. Bienvenido. Comencemos. Por antioqueñidad, ¿qué es eso? ¿Cuál es el verdadero sentido que recoge ese regionalismo? Buenos días, Reinaldo. Buenos días, Eliezer. Saludos desde Medellín, Colombia. La antioqueñidad, sí, claro, la antioqueñidad es un proceso cultural diverso que desde el siglo XIX se fue forjando en estas montañas. Hubo una Antioquia eugenésica, racista. Se hablaba de que había una raza antioqueña y una suerte también de exclusión en esos mismos criterios que esbozaron las élites en el siglo XIX, la exclusión de negros e indios. Entonces hubo una supuesta raza de antioqueños, una raza blanqueada, una raza de presuntos blancos y que estuvo sobre todo en las zonas andinas. Los pueblos que estaban en el Magdalena Medio, en el Urabá antioqueño, y también en el Bajo Cauca eran prácticamente excluidos y solo se consideraba Antioquia, esa Antioquia como te digo que era presuntamente blanca o blanqueada por supuesto, y que en esos discursos de las élites también se fue hablando de una raza absolutamente pujante, pero una raza pujante que también, como vamos a ver más adelante, pues fue capaz de abrir muchos caminos como el del tren, pero además también de hacer una gente, me estoy refiriendo sobre todo, Eliezer y amable audiencia, a las élites, esas élites que van a ser forjadoras también de un proceso empresarial antioqueño a principios del siglo XX, y que desde luego pues ese proceso empresarial antioqueño también tuvo una mano de obra que forjó esa riqueza de las élites que fue la clase obrera, las clases trabajadoras, muchas veces excluidas, pero que en ese momento de 1900 a 1950, cuando se habla precisamente de Medellín como la ciudad industrial de Colombia, pues ahí se va también apareciendo una serie de elementos que ya van cuestionando, digo, desde la clase obrera, desde los trabajadores, desde algunos pensadores importantísimos, van cuestionando entonces ese viejo proyecto de que Antioquia es una raza, de que Antioquia es blanca. Y ahí viene entonces un concepto que es muy interesante, que es la integración a fuerza de conocimiento y de muchas otras cosas, la integración de esas zonas que estaban marginadas, como las de Urabá, parte del occidente antioqueño, el Magdalena Medio. Yo creo que el ferrocarril también, el ferrocarril que comienza por allá en 1875, es una suerte de forjador de una cultura, porque en el ferrocarril van a llegar muchas cosas
que de otras partes llegan las músicas, los pianos, muchos otros instrumentos, herramientas, maquinarias. Entonces el ferrocarril también da una visión de Antioquia ya más integrada y que da un golpe a esos discursos elitistas, a esos discursos excluyentes de un grupúsculo de gentes que dominaban esa vieja Antioquia. Hoy Antioquia es, claro, existe una cultura antioqueña, pero no es la cultura de los blancos, tampoco es la de los indígenas, por supuesto tampoco es la de los negros, es un mestizaje, una integración total. En ese sentido yo creo que el mejor cuestionador de la antioqueñidad y también un forjador de esa naturaleza ha sido el gran escritor Tomás Carrasquilla, conocido como el Cervantes de América, otros le dicen el Shakespeare montañero. En varias novelas y cuentos él entonces destaca como Antioquia es una Antioquia diversa, es una Antioquia de los aportes negros, de una Antioquia mestiza, en novelas extraordinarias como la Marquesa de Yolombó, por ejemplo, o en Frutos de mi tierra, o en novelas que hablan ya más estrictamente de Medellín, como Ligia Cruz, donde además se expresa ese concepto del bobarismo, del complejo. Carrasquilla plantea una cosa que es esencial: el antioqueño ha sido un gran simulador, una especie de esnovista también, sobre todo desde esas élites blancas, ha estado copiando muchas cosas, que eso también va a ser un cuestionamiento para un gran escritor y pensador como Fernando González. Fernando González en varias obras, especialmente en Los Negroides, dice eso mismo del antioqueño, que es un copiador, un simulador y alguien que está simplemente con las manos. Entonces la antioqueñidad puede que eso no existe y que haya sido más bien una invención literaria, una gran invención literaria de un gran escritor como Tomás Carrasquilla. Maestro Espitaleta, una vez explicado ese término de antioqueñidad que lo hemos entendido de manera diáfana y concreta, por favor, háblenos de algo por el que también se conoce a diario en la politiquería y la administración pública en ciertos sectores de Colombia, pero en Antioquia, ya que estamos hablando de su región, háblenos de la corrupción allí en Antioquia. ¿Qué significa para ustedes ese lastre, ese lunar negro que está también en la antioqueñidad? Eliezer, claro, la corrupción en Antioquia también es parte, si se quiere, de un concepto que tiene que ver con lo que estábamos hablando en el segmento anterior, que es la antioqueñidad. Dentro de la antioqueñidad también hay esas características que nos vienen a todos los colombianos desde los tiempos coloniales, desde esa España incluso de las reformas borbónicas, donde empieza también a notarse una gran corrupción en todos estos funcionarios que estaban en América, y creo que desde ahí hay una herencia fatídica de las corruptelas que van a transmitirse también a los antioqueños. Me parece interesante, antes de meternos en la corrupción, porque acordate que, por ejemplo, a un prócer como Francisco Antonio Sea, que era un hombre destacadísimo, ilustrado, también se le va a acusar de que se queda con parte de un préstamo que él le hace para la Nueva Granada, ¿cierto?, para forjar también la República y la Independencia en estos lares a Gran Bretaña, y se le acusa. Él no se pudo defender, pues, porque se murió como al año siguiente o a los 2 años siguientes de haber sido acusada de quedarse con unos fondos, pero igual, haya sido él inocente o no, eso ya estaba establecido también como en una mentalidad y en una serie de imaginarios para los neogranadinos y especialmente también para los antioqueños. Cuando se hace el ferrocarril de Antioquia, que ahora decíamos por allá en 1875, y que es como una gran epopeya en la que hay decenas de trabajadores, muchos de ellos muertos, no se ha escrito todavía la historia de esos trabajadores. Hubo acusaciones, por ejemplo, al gran ingeniero cubano que viene de los Estados Unidos aquí a trazar y construir el tren, a Francisco Javier Cisneros también se le acusa de corrupto, pero hay un momento clave en Antioquia que es la emergencia del narcotráfico en los años 70 y 80, de esos carteles, de esas mafias, y ahí vamos a tener entonces uno de los grandes momentos de la corrupción en Medellín y en Antioquia, es cuando la construcción del metro de Medellín,
que eso estaba trazado desde mucho tiempo atrás por el río Medellín, por la antigua ferrovía pues de los trenes nacionales y del ferrocarril de Antioquia y todo esto, y de pronto, sin saberse por qué, ese metro se le mete al centro de la ciudad, se hace un metro elevado, un viaducto elevado, en fin, y ahí pues se sabe que hubo pero una enorme corrupción. Yo creo que eso todavía falta mayor investigación, porque ni los periódicos de la época ni los medios de comunicación pues le pararon muchas bolas a todo ese gran robo, a ese desagüe de dineros que hubo en la construcción del metro de Medellín, que fue calificado como el metro más costoso del mundo y que todavía lo estamos pagando. Bueno, pero ese es uno de los aspectos de la corrupción en Antioquia. Hay otros que tienen que ver también con el mundo que te decía del narcotráfico, pero también recuerdo hace muy poco en Medellín pues hubo una serie de alcaldes a los cuales se les sigue acusando de malversar fondos. La pasada alcaldía de Medellín, el alcalde Quintero, pues acabó con la ciudad, entonces un poco de dineros públicos se fueron evaporando, se fueron perdiendo, y yo creo que a ese alcalde hay que hacerle, pues las autoridades competentes tendrán que enjuiciarlo, así como a otros digamos, funcionarios de Medellín y de Antioquia. Bueno, eso de la corrupción, entonces los antioqueños no hemos estado exentos, así nos quieran pintar como un pueblo muy próspero, un pueblo muy emprendedor, que eso puede ser verdad, pero también hay unos grandes lunares, unas grandes máculas que tienen que ver precisamente con el mal uso de lo público. Y a esto, para ir cerrando también este episodio de la corrupción, creo que buena parte de esa corruptela se han visto también con los discursos y la doctrina neoliberal, que desde 1980, con el consenso de Washington, recordarlo, que es unos lineamientos de los Estados Unidos, del Fondo Monetario Internacional, del Banco Mundial y otras entidades para América Latina, cómo se van apoderando de los mercados internos, las privatizaciones, y en esas privatizaciones también ha habido una serie de corruptelas enormes, pues como la reciente de Isagen, que en el gobierno de Santos pues va a ser privatizada, feriada Isagen, pero con el criterio, y ahora podemos seguir hablando un poco de eso, con el criterio de construir las carreteras de 4G, de cuarta generación, para modernizar el país, y que ahora nos tienen en vilo precisamente porque eso no se ha cumplido en el país. Finalmente, maestro Espitaleta, por estos días allí en Antioquia, algunos politiqueros que siempre han ostentado el poder y el gobierno regional e incluso a nivel nacional con presidentes, etcétera, que vienen de allá de su región, de Medellín, de Antioquia, de Bello, etcétera, vienen proponiendo recoger dineros del pueblo para hacer obras, y que en el lenguaje popular esa misma forma de recolecta de dinero llamamos vaca. Usted como antioqueño que es del pueblo, escritor, ¿cómo ve eso? Cuéntanos. Claro, a propósito de vacas, nosotros tenemos una tradición de vacas, por ejemplo la gran vaca loca de los tiempos coloniales, de las fiestas parroquiales y patronales, era un asunto con la pólvora, la vaca loca que hacía correr la gente en las plazas principales de los pueblos en una euforia generalizada, eso por un lado, pero la vaca, a ver, también hay un criterio con la vaca, y es que había sido parte de la cultura popular hacer vacas, digamos, en las barriadas más populares, en las barriadas más excluidas, se hacía una suerte de vaca o de convite, que también así se le llamaba, para recolectar fondos para pavimentar una calle o echarle piedritas o brea. Esa fue una de las primeras vacas. Las otras vacas, y que nos tocaba a muchos estudiantes que no teníamos suficientes recursos, pues hacíamos vaca para ir a tomar una cerveza o para ir a bailar o para ir a una discoteca. Entonces recogíamos entre todos plata. Mira que fue un concepto de la cultura popular la vaca, y eso también se fue degenerando el asunto de la vaca, hasta ahora en Medellín y en Antioquia, pues con este escándalo de la recolección de dineros en un asunto que
las carreteras las tiene que construir el Estado, no es la gente. Mira que hay unos criterios también que tienen que ver con lo que estábamos hablando, me parece a mí, de la corrupción, de quién va a controlar esa plata, ese milloncito de pesos, palabra en el diminutivo, que Uribe se inventó también en sus tiempos de gobernador y de presidente de la República, con los diminutivos, para atenuar un poco todos los atropellos y todas sus tropelías. Y ahora tenemos el asunto de las tales vacas. Y ahí es donde yo creo que también se ha perdido en Antioquia y en el resto del país el asunto de lo popular, de la sabiduría popular, cómo se ha degenerado por la manipulación, creo yo, de los políticos, o mejor de los politiqueros, de los caciques, de los camonales, de los que siempre han dominado esto con sus discursos engañadores, y de la oligarquía, ¿cierto? De la oligarquía también creo que hay un degeneramiento de todo eso, y ahora nos vienen a salir con las vacas. Además la vaca, mira que es que eso es, nosotros en los campos todavía tenemos muchas vacas. Este fue un departamento también, si se quiere, lechero, y la vaca es un animal dulce, la vaca ha sido un animal de paz. Yo creo que el símbolo de la paz no debe ser la paloma, que es bastante bélica, si se quiere, sino la vaca y su apacibilidad. Pero ahora creo que el nombre se lo han tirado por la borda y lo han pisoteado con esta recolección de dineros en una iniciativa además secesionista, creo yo. Hay unas ideas de separación de Antioquia del resto del país, también como de una minoría para aprovecharse de una coyuntura y quedarse entonces también con el botín. Es que el Estado es un botín que se han disputado también en Antioquia, y creo que lo de la vaca es un ejemplo tremendo de asuntos que no tienen que ver con el buen gobierno, no tienen que ver con un buen gobierno, con el asunto de las obras públicas, de las carreteras, de la modernización, y para eso entonces la gente, nosotros pagamos impuestos, y no tendría por qué entonces uno aportar algún dinero, y ya en este caso de 1 millón en adelante, para la construcción de algo que le compete al Estado, y en ese Estado no solamente es el Estado nacional, sino también en este caso el departamento de Antioquia. Bueno, muy bien, creo que empezamos hablando de un discurso de la antioqueñidad, y me acuerdo del gran poeta León de Grey, fue uno de los grandes poetas que tenemos aquí en Antioquia y en Colombia. En 1914, por allá más o menos, en esa época de principios del siglo XX, hizo un muy breve poema que se llama Villa de la Candelaria, y ahí califica también a los antioqueños y a la gente de Medellín como gente necia, roma, ignorante y chata. Eso es lo que estamos viendo ahora con los asuntos de la vaca, pero también a veces con lo de la corrupción, que se ha convertido como en una suerte de valor, de una cualidad. Hay que ser corruptos entonces para ser importantes. Bueno, hemos tenido el placer de escuchar, de tener con nosotros los análisis de alguien como Reinaldo Espitaleta, que nos ha hablado hoy de esa antioqueñidad de la corrupción y las vacas en Colombia, allá en Sudamérica. Reinaldo Espitaleta, muchas gracias por acompañarnos. Él es un escritor, autor de una treintena de libros, novelas, ensayos, reportajes, historiador y uno de los mejores cronistas de Colombia. Muchas gracias, Reinaldo, por acompañarnos y darnos esos picantes mensajes, análisis con sabor antioqueño, y que nos has dejado muy en claro qué significa la antioqueñidad, qué es la corrupción y las vacas antioqueñas hoy. Muchas gracias por el apoyo técnico de Amaya en los estudios centrales en Bilbao. Este programa fue realizado por Diversa Comunicación y emitido por Emigrados Televisión desde Bilbao, Euskal Herria. Yo soy Eliezer Jiménez Julio, hoy desde Ginebra, Suiza. A ustedes, amable teleaudiencia, agradecerles por su atención. Tengan ustedes feliz resto de día. Muchas gracias.